Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca de la situación de los hospitales. Por ejemplo, los hospitales de Cuenca están en alerta por falta de oxígeno. Este paro nacional ha ahondado en las necesidades básicas en los hospitales, especialmente en la capital Azuaya, y al desabastecimiento de gas, de uso doméstico, gasolina, alimentos. Se suma algo clave que es vital para salvar vidas humanas. Se trata del oxígeno medicinal, para el sistema de salud que está quedándose ya sin el producto. Y esta alerta inició el domingo 26 de junio por parte del Comité de Operaciones de Emergencia por el COE Nacional, y en estos 14 días ha habido un rígido bloqueo de las vías principales que comunican a Cuenca con Guayas, Loja, El Oro, Cañar y Morona Santiago, aunque de hecho la mayor parte de la sierra central del país también está incomunicada a causa de este paro. Y desde hace 6 días un convoy con 17 camiones provenientes del Guayas se mantiene parados en la vía Molleturo-Naranjal. No pueden llegar a Cuenca para abastecer a la ciudad. Aparte hay decenas de vehículos atrapados, y estos ataques también han impedido que se pueda llegar con el material básico para salvar vidas, algo tan simple como eso y que es tan importante. 7:49 y damos la bienvenida al doctor Carlos Cárdenas. Él es presidente del Colegio Médico de Pichincha, porque, doctor, los hospitales están en alerta por esta falta de oxígeno y esto ya está afectando a nivel nacional. ¿Qué nos puede comentar sobre esta crítica situación? Bienvenido, doctor. Buenos días, un placer saludarle igualmente a toda su audiencia. Cuéntenos cuál es la situación al momento en los hospitales a causa de estos bloqueos en las vías. En Cuenca se conoce de este grave tema con la falta de oxígeno. ¿Qué es lo que podemos ver a nivel nacional y qué es lo que conoce usted, doctor Cárdenas? Bueno, una situación extremadamente grave. Realmente los médicos, como ha quedado constancia, durante este gobierno, un año, hemos pasado reclamando por la salud y por la vida de nuestros conciudadanos, en el hecho de que insumos, medicamentos, equipamiento, desgraciadamente no estaban a disponibilidad de la gran cantidad de pacientes que no podían atenderse, que no podían recibir la medicación oportuna. Y esta situación sin duda le ha llevado a la salud pública a un extremo extremadamente grave. La pregunta es, ¿a quién hacen daño? La pregunta es, ¿a nombre de quién están en estas luchas populares? ¿Para defender al pueblo? No parece. Y tenemos que ser contundentes en esta parte. Mientras nos preocupamos por la salud y la vida de nuestros compatriotas, hay gente que dice defender la salud del pueblo y precisamente es a su pueblo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familias que están perjudicando y que les están llevando a una situación al borde de la muerte. Por favor, que no se entiende. Tenemos que ser contundentes en esto. Nosotros estamos por la paz e invocamos y exhortamos y exigimos nuestro derecho a poder movilizarnos en las ciudades. Exhortamos y exigimos el derecho a que nuestros pacientes lleguen a las unidades operativas y puedan salvar sus vidas. Por favor, que no se entiende. Entonces estamos ante una situación extremadamente seria, extremadamente grave. ¿Cómo es que no les importa la salud y la vida de sus compatriotas? ¿Cómo es que se asaltan buses? El día de ayer vimos en la televisión, se asaltan buses, se asaltan carros, se asaltan motocicletas, rompen las llantas, impiden que la gente se abastezca de un elemental producto como los combustibles, el gas para las cocinas. ¿No están perjudicando acaso a sus propias familias, a sus compatriotas, al pueblo más vulnerable a quien dicen defender? Esto es una contradicción total, esto es la antítesis. Definitivamente protestamos acerbamente,
porque esto no nos puede estar pasando a los ecuatorianos y no nos puede estar pasando aún más con quienes dicen que nos están defendiendo. Falso de falsedad absoluta. Perdóneme, pero realmente esta situación es absolutamente intolerable. Amigos, 7:52, dialogamos con el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Sus comentarios, sugerencias, preguntas son bienvenidas. Estamos en Twitter, en Instagram como @RadioSucesosDC. En Facebook estamos transmitiendo en vivo como Radio Sucesos Ecuador, así que pueden interactuar con nosotros en este momento. Ahora, doctor, además de la situación en Cuenca, que es muy grave, que no llegue el oxígeno medicinal a los hospitales, pero eso no es solamente es uno de los tantos problemas que están afrontando, porque muchas vidas están en riesgo. Son 1.701 centros de salud que se encuentran, por ejemplo, afectados por el bloqueo de las vías, la falta de corredores humanitarios. Hay pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica que corren riesgo por esta falta de insumos. Son aproximadamente 56.582 pacientes. Y bueno, la situación es crítica, doctor. El hecho también de que se ataque, que no se deje pasar a las ambulancias, es grave. Sí, y de una vez vamos poniéndole los términos apropiados a esto. En realidad no es una situación solamente extremadamente grave, es una situación mortal. Están exponiendo a sus familias, a sus hijos, al pueblo, porque ¿quién recurre a los servicios del Ministerio de Salud, del propio IES? El pueblo más vulnerable, el pueblo que no puede pagar consulta particular. Y les estamos poniendo en una situación mortal. Entonces, esto tiene que ser bien entendido y nosotros tenemos que elevar nuestra voz de rechazo total a esta situación. Porque mientras habemos personas profesionales, que incluso casi 700 médicos, casi 900 o más profesionales de la salud que entregaron su vida, que han entregado su vida, que han muerto para proteger la salud de nuestros compatriotas. Acá hay 3 o 4 gentes que a nombre del pueblo, pues nos quitan el derecho a recibir elementales recursos como el oxígeno para poder seguir viviendo. Hemos visto videos, fotografías realmente espeluznantes, los niños recién nacidos ahogándose, no pueden respirar, no tienen oxígeno. Por favor, ¿dónde está un poco de razón, un poco de inteligencia, un poco de sindéresis, un poco de coherencia en las cosas que se hacen? No podemos perjudicar al pueblo. Está bien la protesta. Nosotros también los médicos hemos estado protestando, pero dialogando, porque no se llega a los objetivos si es que no se dialoga. En las peores condiciones del mundo ha demostrado que después de las grandes conflagraciones se termina socializando, se termina conversando, cediendo de parte y parte, ganar y ganar. Pero no se puede caotizar al país y menos afectar a la gente más necesitada. Aparte de toda la medicación que está haciendo falta para los pacientes con enfermedades raras, con enfermedades huérfanas, con cánceres, que se han muerto, que ya están muertos porque no reciben la medicación. O sea, son realmente evidencias espeluznantes. Gente que pedía que por favor se les reciba para exponer su situación, ya no alcanzaron a presentarse con las autoridades, ya están muertos. Por favor, tengamos un poco de sensibilidad. Ahora, doctor Cárdenas, ¿qué pasa, por ejemplo, con pacientes con enfermedades graves, el caso de la enfermedad renal crónica? ¿Y por qué esta situación de falta de insumos médicos es grave? ¿Qué implica para esos pacientes? Para que quizás quienes no entienden cómo está la situación puedan entender de mejor manera con ejemplos prácticos de personas que tienen ese tipo de enfermedades y que necesitan ciertos insumos que ahora por el paro no pueden conseguir. Bueno, creo que gráficamente los pacientes con cáncer, evidentemente si no reciben su medicación se van a morir y se están muriendo. Los pacientes que reciben diálisis, sus riñones ya no funcionan. ¿Qué implica, por ejemplo, doctor, un paciente que tiene que hacerse diálisis y que 15 días por el paro no se ha hecho un diálisis que le tocaba? Bueno, los riñones eliminan las toxinas de nuestro organismo. Y si 15 días, bueno, dependiendo del tipo
tipo de insuficiencia renal que tenga el paciente. Pero en promedio, esas toxinas evidentemente comprometen la vida de los pacientes. Entonces, evidentemente se encuentran en una situación realmente, como hemos dicho, mortal. Entonces, tengan la sensibilidad de permitir que sus familias, el pueblo por el que están luchando supuestamente, reciba la atención, las atenciones de salud que son necesarias para ellos. Y son por miles, no es la excepción. Y aunque fuera un solo paciente, tiene derecho a vivir, tiene derecho a que se le respete precisamente esta condición humana de primero no hacer daño, primo non sere, primero no hagamos daño. Luchemos por todo lo que necesitamos. Mire usted, los médicos en el país desde hace 20 años, no hemos recibido absolutamente ningún aumento en nuestros salarios. No quiero extenderme demasiado, pero estas son las peores condiciones en las que los médicos hemos tenido que trabajar en el país. Hemos perdido nuestro derecho a trabajar en nuestro país. Hemos perdido nuestro derecho a ser mejores profesionales y nosotros nos imponemos esa obligación a través de los posgrados. Ya van a ser 15 años. El país necesita médicos especialistas. ¿Dónde se forman los médicos especialistas? En los hospitales. Ahí se forman. Y entonces aparecen ciertas universidades que cobran 50,000, 30,000, 20,000 por un posgrado. Y encima, estos médicos que trabajan en los hospitales 12 horas, 24 horas seguidas, que necesitan no solamente trabajar, sino adicionalmente tienen obligaciones académicas y no reciben remuneración. Por favor, estas son condiciones extremas, por eso es que hemos hablado, aparte de todo lo que estamos ahora comentando con usted, la falta de insumos, la falta de equipos para cirugía, 900 cirugías represadas entre el Hospital de Calderón y el Hospital Pablo Arturo Suárez, hospitales que tienen problemas en su infraestructura, que literalmente se están hundiendo, y existe la evidencia. Entonces, los médicos hemos perdido, como ya mencioné hace un momento, 700 colegas, fallecidos, muertos. Fíjese usted cómo son condiciones realmente muy graves de trabajo. Pero estamos conscientes de que nos debemos a nuestros pacientes, esa es nuestra vocación. ¿Y cuál es la vocación de los dirigentes indígenas? ¿No es servir a su pueblo? La nuestra es servir a nuestro pueblo. Ahí tienen cerca de 700 médicos muertos, cerca de 900 profesionales de la salud muertos durante la pandemia. ¿Dónde está el compromiso? Amigos, son las 8 en punto. Dialogamos con el doctor Carlos Cádenas, presidente del Colegio Médico de Pichincha, y estamos conversando acerca de la crítica situación, del sistema de salud que está enfermo, que desde hace años viene arrastrando crisis que fueron agravadas además con la pandemia. Como menciona el doctor, muchos colegas perdieron la vida y ahora tienen que afrontar esta situación del paro, en la que los hospitales alertan no solamente falta de oxígeno para la vida, un oxígeno que salva vidas, sino también de insumos médicos para pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades graves que requieren inmediata atención y que no lo están recibiendo a causa del bloqueo de vías, a causa de esta insensibilidad. Por ejemplo, el simple hecho de no dejar pasar ambulancias cuando es incluso en momentos de guerra, en conflictos bélicos, es un protocolo que se cumple, que se respeta, y en este paro no se ha respetado. Doctor, ¿qué podría decir, qué mensaje podría decir a la gente que nos escucha sobre esta situación que está afrontando la salud en estos momentos? Estamos hablando de cosas extremadamente graves, estamos hablando de situaciones al borde de la muerte, porque es así. Mientras hemos logrado de alguna manera superar en un porcentaje alto el tema de la pandemia, ahora nos viene una pandemia que es mucho peor. Y no hablemos de la circunstancia que rodea a la desnutrición infantil. Evidentemente, si hablamos solo, entre comillas, de eso, resulta que los niños que no reciben una buena alimentación
dañan su cerebro para siempre. Se limita su capacidad de aprendizaje, su neurodesarrollo. Nunca más esos niños podrán ser capaces de resolver problemas complejos. No entienden. No entienden. No lo digo yo. Revísese el Google nomás. Así Y miren es. lo que les pasa a esos niños desnutridos. Miren lo que les sucede. Nunca más serán capaces de desempeñar funciones especiales durante toda su vida. Es un daño para toda la vida. Desnutrición y anemia son fatales. Por eso nuestros pueblos son postergados. Por eso tenemos tanta gente que desgraciadamente pues recurre a cualquier tipo de empleo o peor, se pierde en situaciones de dinero fácil. Es que hay que tener un poco de conocimiento y hay que tener conciencia de lo que se está haciendo. No les estamos perjudicando a quienes deberían, entre comillas nuevamente, apuntar sus baterías. Le estamos perjudicando a nuestros hijos, a nuestro pueblo, a los más pobres, a los más vulnerables. Ya basta. Hemos estado luchando contra los políticos inconsecuentes que no se comprometen con su pueblo, que no legislan apropiadamente o que no gobiernan apropiadamente. Y nosotros venimos a rematarles, impidiendo que lleguen a los hospitales, impidiendo que reciban una alimentación adecuada. ¿No será que tenemos que luchar más vale para que el Estado, los gobiernos entiendan que se necesitan verdaderos programas de alimentación, de nutrición equilibrada y de estimulación del neurodesarrollo de los niños? ¿No será que tenemos un compromiso con el futuro de nuestro pueblo? Así Alguien es. tiene que hacerles entender. Tienen que darse cuenta, tienen una obligación moral, tienen una obligación histórica. Pero no nos pueden someter a 17 millones de ecuatorianos. Nadie, absolutamente nadie. Tenemos derecho a la salud y a la vida. Y eso defendemos los médicos a ultranza. Y queda la evidencia dada. 600 muertos médicos, 700 muertos. Una situación compleja que ha sido expuesta por el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio Médico de Pichincha. Situación crítica además que afrontan los médicos, afrontan los pacientes que no tienen los insumos para poder seguir su tratamiento de manera normal a causa de estos bloqueos. Gracias, doctor. Estaremos pendientes de lo que suceda y bueno, que se escuche ese llamado que usted hace para que se apele a la sensibilidad, a la humanidad y que estos pacientes puedan tener el tratamiento que necesitan y bueno, seguir defendiendo su derecho a la vida. Muchas gracias a ustedes. Una exhortación final a que luchemos por la paz. Y la paz no se lucha con las armas. La paz se lucha construyendo. Se lucha con gente, con ciudadanos que se han nutrido bien,